Bienvenidos de nuevo a tu podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy os traigo un episodio de esos que os va a encantar y es un preguntas y respuestas de uno de los temas que más dudas suscitan y es sobre el síndrome del ovario poliquístico. Os dejé un cajetín de preguntas en mi Instagram y me hicisteis una salvajada. Entonces, he intentado agrupar las que más se han repetido y las que creo que realmente son más importantes para que, tras escuchar este podcast, salgáis con el ABC, el ABCD y todo el abecedario entero del ovario poliquístico, que seáis las másters de esto. Entonces, las primeras preguntas que voy a contestar de Cris, de Natalia, de Marta, de Patricia, que me preguntan criterios diagnósticos del síndrome del ovario poliquístico y si se puede tener síndrome del ovario poliquístico si en los análisis no hay alteraciones hormonales o si no tienes quistes. Entonces, creo que lo primero y lógico es explicaros cuáles son los criterios del ovario poliquístico y por qué se produce, para que así entendáis un poquito por qué podéis experimentar unas cosas y otras y luego que el resto de preguntas tengan sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo se diagnostica el síndrome del ovario poliquístico? Hay un criterio que tiene que estar siempre, ¿vale? Y este criterio son unas reglas irregulares, incluso ausencia de reglas. ¿Qué es una regla irregular? En el caso del síndrome del ovario poliquístico son reglas muy largas, es decir, ciclos de más de 35 días o que incluso estés varios meses sin menstruación. Ese criterio es clave, indispensable para poder empezar a pensar que lo que tienes es síndrome del ovario poliquístico. Después puedes tener todos los criterios que os voy a decir o solo uno, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tiene que haber es hiperandrogenismo clínico o analítico. Es decir, tú puedes tener una regla irregular y tener los andrógenos altos en los análisis y esto tiene truco. ¿Por qué? Porque primero, un valor aislado normal de andrógenos, es decir, de testosterona, de hidroepiandrosterona o de androstenediona, que son los tres principales andrógenos que se miden en los análisis, no descarta que tú lo tengas. Primero, porque los andrógenos, para valorarlos, tienes que medirlo entre el tercer y el sexto día de ciclo, en el caso de que tengas el ciclo, o si no lo tienes, pues bueno, cualquier día, ¿vale? Pero eso es importante. Y además, que los andrógenos son cíclicos. Entonces, si tú tienes unas reglas irregulares y solo te han hecho un valor de testosterona y lo tienes normal, no implica que si yo te repitiera los análisis, porque yo tengo bastante sospecha con tu historia, que tengas ovario poliquístico, que si yo te lo repitan, probablemente tengas los andrógenos o la testosterona o el resto de andrógenos elevados. Y además, vamos un paso más allá, es que lamentablemente en España los métodos de análisis, y digo España en general, los métodos de análisis de los andrógenos se utilizan unos métodos que son pues buenos para unas cosas pero malos por otras. Se utilizan unos métodos que son bastante inespecíficos para valorar adecuadamente, especialmente la testosterona, ¿vale? Por tanto, una testosterona libre normal no descarta que tú tengas la testosterona alta. Entonces, ya que no disponemos de esos métodos de análisis tan buenos, lo que hay que hacer para saber si tienes los andrógenos normales o altos es pedir la testosterona total. Luego los endocrinos pedimos una proteína que se llama SHBG y a partir de ahí hacemos un cálculo con esa proteína, la testosterona y la albúmina, que es otra proteína, y calculamos tu testosterona libre, ¿vale? Y con eso nos puede dar un indicativo un poco más específico de cómo están tus niveles de testosterona. Y luego además, como os he explicado, hay otros andrógenos que también hay que medirlos, que los produce el ovario y tus glándulas suprarrenales. Entonces, por eso os digo que yo no me fío mucho de un análisis estrictamente normal una vez y encima que no sea
en los días que os he dicho en el caso de que tengas la menstruación. Luego, también puedes tener la testosterona y los andrógenos normales, pero que tú tengas signos clínicos, ¿vale?, de que tu cuerpo está produciendo muchos andrógenos. ¿Cuáles son esos signos clínicos? Pues que tengas acné hormonal, que es un acné que os lo expliqué en mi Instagram en un vídeo, que es un acné que predomina en la zona de la mandíbula y la zona baja del pómulo, ¿vale? Luego que tengas un exceso de vello, que es lo que se denomina hirsutismo, en la línea alba, en el cuello, en la espalda, en la zona baja lumbar, en los brazos. Y por último, que tengas caída del cabello típica de los hombres, es decir, como en las entradas y en la zona de la calva típica. Entonces, criterios del SOP, continuamos. Y luego puedes tener quistes en los ovarios, pero ojo, cuidado, porque no me vale tener 1 o 2 quistes, tienes que tener más de 12 quistes, por eso se dice síndrome del ovario poliquístico, muchos, ¿vale? Entonces, resumen, ¿cuáles son los criterios del síndrome del ovario poliquístico? Clave, indispensable que tengas reglas irregulares, es decir, reglas de más de 35 días, ciclos de más de 35 días o incluso ausencia de ciclos. Y luego puedes tener exceso de andrógenos analíticos o clínicos, ¿vale?, los síntomas que os he dicho, o quistes, es decir, yo te puedo diagnosticar síndrome del ovario poliquístico si tienes reglas irregulares y 13 quistes en los ovarios, aunque no tengas síntomas ni los andrógenos elevados, y de la misma manera te puedo diagnosticar síndrome del ovario poliquístico si tú tienes reglas irregulares y además tienes los andrógenos altos en los análisis o tienes exceso de vello y acné hormonal, aunque no tengas ni un quiste en los ovarios, ¿vale? Entonces, esa duda queda claro, ¿vale? Por eso mismo se tiene que ver el ovario poliquístico y hay que analizarlo, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta que me hace Aida es, ¿se puede revertir el síndrome del ovario poliquístico? Revertir como sinónimo de curar, no. El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad que es crónica, ¿vale? Pero esto no tiene por qué ser algo malo, os explico. Tú puedes tener una enfermedad crónica que es progresiva, es decir, que cada vez va a peor. Pero el síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad, es una condición crónica, pero que no tiene por qué ir a peor. Puedes estar una temporada muy bien controlada y estar estable, y esa temporada puede ser de años, de semanas o de meses, y luego que en determinados momentos empeore. Por ejemplo, que tengas un periodo de más estrés, que hayas pasado un periodo de una enfermedad concomitante, que te haya aparecido otra enfermedad, que por ejemplo hayas dejado los anticonceptivos, por ejemplo, después de haberte quedado embarazada al año o así, puedes empeorar, con la edad puedes empeorar. Entonces, ¿es para siempre? Sí. ¿Para siempre voy a estar como estoy ahora? No. Entonces, el objetivo que yo quiero y que yo abordo como médico en el síndrome del ovario poliquístico y que quiero transmitiros es, sí, es una enfermedad que es crónica, pero eso no implica que, 1, tú seas la enfermedad, tú eres mucho más que tu enfermedad, y 2, puedes aprender a convivir con esa enfermedad en tanto que puedes atenuar mucho los síntomas de manera que tengas dormida, y hablo comillas, ¿vale?, dormida, el síndrome del ovario poliquístico. Puedes llegar a controlarla de manera que digas, ostras, Isabel, no me acuerdo que tengo ovario poliquístico porque llevo 6 meses perfecta. Entonces, yo quiero que os quedéis en la idea de que no se puede curar, esto no es como una faringitis, ¿vale?, que la tienes, la pasas y la curas, pero puedes aprender y puedes conseguir, que esto es lo más importante, atenuar sus síntomas de manera que tu calidad de vida sea la máxima posible. Y continúo. La segunda pregunta que me hace Elizabeth es... Bueno, no, la tercera. Tengo síndrome del ovario poliquístico.
y tomo anticonceptivos. La quiero dejar, o sea, los anticonceptivos, pero me da miedo. ¿Qué hago? Bueno, el tema de los anticonceptivos os da mucho miedo y os entiendo porque al final os da pánico, ¿vale? Porque os lo dan y luego pensáis, bueno, esto es genial, y cuando os dais cuenta que no es la solución para nada, vienen los problemas. Y por eso yo quiero siempre explicaros las cosas y ya sabéis mi frase de cabecera. Saber más para temer menos y elegir mejor. Entonces, los anticonceptivos en el contexto del síndrome del ovario poliquístico, y de hecho voy a enlazar con una pregunta que me hace Loli, que es ¿por qué directamente receta la pastilla anticonceptiva? No voy a entrar a lo que hacen otros compañeros porque cada persona tendrá sus argumentos y sus razonamientos que yo respeto. Sin embargo, yo os explico los míos y cómo lo abordo. El síndrome del ovario poliquístico es un síndrome muy complejo, ¿vale? En el que hay, entre otras muchas alteraciones hormonales, dos alteraciones principales y que son el eje central del ovario poliquístico. El primero es que existe una alteración en la producción de tu hipófisis, que es una pequeña glandulita, una pequeña estructura, mejor dicho, en tu cerebro, que produce la hormona que es como si fuera el director de la orquesta de todas tu resto de hormonas. Esa directora de la orquesta se llama hormona GnRH. Pues las mujeres con síndrome del ovario poliquístico, por muchos mecanismos, producen mucha más cantidad y mucha más frecuencia de esa hormona GnRH. Cuando esa hormona se produce con mucha frecuencia, tu otra glándula, que es como el segundo de a bordo, después del hipotálamo, está la hipófisis, que es como tu segunda de a bordo. Cuando le llegan muchos golpes, pam, de GnRH, ella libera mucha más cantidad de otra hormona que se produce en la hipófisis, que es la LH. Produce mucha LH y muy poca FSH. Pues esa LH llega a tus ovarios y de manera directa estimula la producción de andrógenos por parte de tus ovarios. Y aquí entendéis por qué el ovario poliquístico cursa con andrógenos altos o síntomas de andrógenos altos, de exceso de acné, vello y caída del cabello. Y además, como os he dicho, como se produce mucha LH y muy poca FSH, esa FSH tan disminuida evita que se llegue a desarrollar bien un folículo y se produzca la ovulación. Por eso hay muchos foliculitos pequeñitos, que son muchos quistes, por eso es síndrome del ovario poliquístico, pero ninguno madura completamente, no se produce la ovulación y por eso esas reglas tan irregulares. ¿Veis? Es que esto es magnífico, cómo entendéis todo. Es que yo lo estoy visualizando y es que me encantaría que lo visualizarais igual que yo. Entonces, una de las alteraciones, para resumir, es tu hipotálamo produce mucha GnRH, ese exceso de GnRH llega a tu hipófisis y hace que se produzca mucha LH y muy poca FSH. Esa mucha LH llega a tus ovarios y hace que se produzcan muchos andrógenos, y esa poca FSH evita que tú ovules y que se produzca un ciclo normal. Esa es la primera alteración. Y la segunda alteración que os he dicho que es clave es existe una resistencia a la acción de la insulina en la mayor parte de tejidos, pero curiosamente en el ovario poliquístico, en lo que es el ovario, es muy sensible. Entonces, como existe una resistencia a la insulina en muchas mujeres, en el resto de tejidos, es decir, la insulina no hace efecto en esos tejidos, pero sí en los ovarios llega como mucha insulina a los ovarios, ¿vale? Y esa insulina estimula también de manera directa la producción de andrógenos por los ovarios, empeorando los síntomas. Esto es mucho más complicado, pero os lo resumo. Entonces, de manera general, hay dos alteraciones. En la insulina y en la GnRH. Pueden coexistir las dos o
que predomine mucho más una, y luego además hay inflamación, pueden haber alteraciones de la tiroides, pero las dos principales son estas. Entonces, ¿qué os hacen cuando están los anticonceptivos? Realmente no se están mejorando nada, porque los anticonceptivos no tratan ni la insulina, ni la resistencia a la insulina, ni tratan ese aumento de secreción de la hormona que os he dicho hipotalámica GnRH. Los anticonceptivos lo que hacen es suprimen los estrógenos que produces en los ovarios y gran parte de la testosterona, porque ellos aportan los estrógenos y la progesterona, suprimen tus ovarios y hacen que tú sangres de manera cíclica, porque hay un par de días que tú te tomas la píldora placebo. Entonces, cuando te tomas la píldora placebo, como caen de golpe esas hormonas exógenas que te estás tomando todos los días, ¡pam!, sangras, que no es la regla, porque si no ovulas no se llama menstruación, no se llama regla, ¿vale? Y tú no ovulas porque estás con anticonceptivos, por lo tanto sangras por deprivación. ¿Lo hacen para qué? Para que mejore, aunque no siempre en todos los casos, los síntomas de exceso de andrógenos y que tú tengas una regla regular. Y así todo sea más fácil, tengas unos estrógenos más regulares. ¿Por qué? Porque te lo están dando la píldora. Pero las alteraciones de base siguen estando ahí. Tú cuando te dejes la píldora vas a seguir teniendo ese aumento de GnRH y vas a seguir teniendo esa resistencia a la insulina. Y es más, cuando encima te quites la píldora, si encima tenía componente para ayudarte con los andrógenos, te va a pegar un rebote, porque todos esos andrógenos que se han seguido produciendo y que han estado estimulando a tus receptores de la piel, de los folículos pilosos, cuando tú dejas la píldora, eso está como muy receptivo y ¡pam!, cuando todo tu ovario libere toda la testosterona, va a ir a cada uno al pelo, a la piel y ¡pam!, te van a salir muchísimos granos, se te va a caer el pelo. ¿Por qué? Porque tú has estado callando a todas esas alteraciones hormonales, y cuando abres la puerta porque quitas los anticonceptivos, porque decides quedarte embarazada, porque decides dejarlos por el motivo que sea, porque te has dado cuenta que no quieres estar hormonándote toda tu vida, o porque no lo quieres utilizar como método anticonceptivo, pues todo sale. Todo lo que estaba dormido. Pero no es que te haya empeorado el síndrome del ovario poliquístico. Y, jope, qué buena es la píldora porque me curaba. No. Es que la píldora lo que ha hecho es poner una pedazo de tirita que cuando la has quitado ha vuelto a salir lo que tenías. Lo que pasa es que no te acuerdas y va peor. Entonces, los anticonceptivos ya sabéis que yo los recomiendo si tú quieres si quieres un método anticonceptivo, porque son efectivos, aunque no curan, o sea, no previenen de las enfermedades de transmisión sexual. Y para el resto de cosas, ya sabéis que no son mi primera elección, porque no curan nada. No curan el ovario poliquístico, no curan la endometriosis, no curan la amenorrea hipotalámica. Otra cosa es que mientras que yo te solucione el ovario poliquístico, la endometriosis o la amenorrea hipotalámica, pueda darte en determinadas situaciones la píldora si tienes un sangrado abundante, un dolor que te crujes, o tú decides. Eso desde luego yo jamás voy a imponerme porque es tu salud. Pero lo que quiero que os quede claro es que los anticonceptivos no solucionan nada. Entonces, para volver a la duda de Elizabeth, me da miedo dejar los anticonceptivos, ¿qué hago? Yo os lo puse en un post de Instagram que podéis buscar, que se llama Quiero dejar la píldora y no sé cómo. Os explico cómo o qué es lo que puedes esperar al dejar la píldora, que no tiene por qué suceder en todos los casos, pero generalmente es un empeoramiento de los síntomas, y cómo podéis atenuarlos. Entonces, os resumo brevemente. Puedes empezar a tomarte 1 o 2 meses antes de dejar la píldora, en el caso del ovario poliquístico, el combo de suplementos que yo recomiendo, ¿vale? El mioinositol, el calcio de glutarato y el DIM, que los suelo nombrar juntos porque en uno de los combos que recomiendo está junto, en otro separado, ¿vale? Eso y la berberina, porque eso sería como los 3 más básicos, porque el mioinositol ayuda precisamente a regular esos pulsos de GnRH y además ayuda con la resistencia a la insulina. Entonces, el mioinositol lo que hace es que llegue más
FSH y menos LH, que se permita la ovulación y además mejora la resistencia a la insulina en el resto de tejidos para que la insulina pueda hacer efecto y no se acumule en los ovarios, ¿vale? Por otra parte, el calcio de glutarato y el DIM lo que hace es regular el metabolismo hepático de eliminación de testosterona y de estrógenos, ¿vale? Y por otra parte, la berberina mejora la resistencia a la insulina. Luego ya puedes añadir un par más de cosas, pues si tienes un poquito más de dolor puedes añadir la N-acetilcisteína o el resveratrol, pero eso es, o tienes más resistencia a la insulina puedes añadir un poco más, pero esos serían como los suplementos básicos. Todos los tenéis en mis destacados de favoritos de síndrome del ovario poliquístico, ¿vale? Entonces eso un par de meses antes para que cuando te dejes la píldora los posibles efectos no deseados sean los mínimos posibles. Pero no os voy a vender la moto. Puede ser que tengas un exceso de acné, un rebote, entonces ya, pero que sean los mínimos posibles. Y luego si tuvieras, por ejemplo, un poquito más de acné y un poquito más de caída del cabello, cuando te dejas la píldora, puedes añadir el Sao Palmetto a ese combo de suplementos. Pero no os recomiendo ya antes de, porque igual con ese combo de suplementos del síndrome del ovario poliquístico es suficiente y no necesitas añadir uno más, ¿vale? Entonces, eso es lo que le diría yo, que 1 o 2 meses antes empezarás con el combo y luego dejarás los anticonceptivos y al menos te tomarás el combo entero 6 o 8 meses y después lo que harías es, yo siempre me gusta decir que o lo mantengáis 3 meses más tomándolo días alternos, ¿vale? O puedes dejar todos menos el mioinositol y el mioinositol mantenerlo 6 o 8 meses más, es decir, sería casi 1 año y medio y ver qué tal vas. Que si quieres dejarlo todo, perfecto, y estás mejor, pues perfecto, te lo dejas. Pero como os he dicho, es una enfermedad que es crónica. Entonces, si pasas un momento más de estrés, tanto físico, psicológico, cambios de estaciones que pueden afectar a las hormonas, periodos que duermas menos, que eso afecta mucho también a la producción de estrógenos, de progesterona y de testosterona, que estás en un periodo de pérdida de grasa, todo eso puede afectar y puede hacer que tengas un poquito más de síntomas. Siempre se puede volver a reintroducir, ¿vale? Pero de manera normal siempre recomiendo mínimo 6 meses y una vez pasado ese tiempo puedes continuar con el combo entero o puedes tomarlo días alternos o puedes dejarte todos menos el minoxidil que te lo dejarías 6 o 8 meses más, ¿vale? Luego, otra pregunta. Me dice Levana, ¿hay componentes hereditarios en el síndrome del ovario poliquístico? Pues sí, el síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad poligénica, es decir, hay no solo factores ambientales, que no sabemos cuáles son, pero tú estás predispuesta genéticamente a tener síndrome del ovario poliquístico. Y estamos hablando de muchos genes, o sea, hay más de 15 genes afectados en las mujeres del síndrome del ovario poliquístico. Generalmente son genes que codifican para enzimas que produce la testosterona, para vías de señalización de la insulina. Entonces sí que hay un componente genético, ¿vale? O sea, quiero que sepáis que esto no es como que he ido a jugar al golf y me he torcido el tobillo, que es todo por el ambiente. No, esto tiene un gran componente genético, de ahí a que por eso parte de la enfermedad sea crónica, ¿vale? Otra pregunta. Me dice Angie, ¿en la menopausia desaparece el SOP? No. A ver, en tanto que sí desaparecen las reglas irregulares, en tanto que la menopausia, por definición, es la ausencia de menstruación durante un año. Pero probablemente los síntomas de exceso de acné y de vello pueden incluso los primeros meses de la menopausia incluso empeorar un poco, porque tu ovario en la menopausia pasa de ser un órgano productor de estrógenos mayoritariamente a ser un órgano productor de andrógenos mayoritariamente. Entonces, si tú ya partes antes de la menopausia de un estado hormonal donde la testosterona no la tienes bien regulada, al entrar en la menopausia se suma a el ya propio aumento de la testosterona de la menopausia y puede empeorar, ¿vale? De ahí a que siempre es lo ideal, siempre, ¿vale? Que tú entres en la menopausia en el mejor estado posible, hablando hormonalmente del síndrome del ovario poliquístico. Entonces, ¿no desaparece? No.
pero puedes hacer que se quede más o menos parecido a como lo tienes, si lo tienes bien controlado, ¿vale? Luego, Marta me pregunta, si tengo SOP, ¿tengo resistencia a la insulina siempre? Esto es muy buena pregunta. No. Y tampoco tienes por qué tener un exceso de grasa para tener SOP. Hay muchísimas mujeres, abro comillas, con un porcentaje de grasa normal y tienen síndrome del ovario poliquístico. Y puedes tener síndrome del ovario poliquístico y no tener resistencia a la insulina. De hecho, solo en torno a un 45% tienen resistencia a la insulina analíticamente, ¿vale? Otra cosa es que dentro de tu célula del ovario, que eso no lo podemos medir, tú sí que vas a tener resistencia, o sea, de cada una de tus células puedes tener resistencia a la insulina, pero que no sea tan grave como para que se manifieste analíticamente. Pero sí que se sabe que un mal procesamiento de la insulina por el resto de células hace que a tus ovarios sean más sensibles a ella, ¿vale? Entonces, analíticamente, solo el 40-45% de mujeres tienen resistencia a la insulina. Esto también os lo expliqué en un post, en un vídeo de mi Instagram, cómo saber si tienes resistencia a la insulina, tanto analíticamente como clínicamente. Clínicamente es porque generalmente tienes un predominio de la grasa en el abdomen, y analíticamente se calcula midiendo la glucosa en ayunas, multiplicándola por la insulina en ayunas y dividiéndolo por 405. Si ese valor es igual o mayor que 2, tienes con una alta probabilidad resistencia a la insulina. Pero, ¿es necesario tener analíticamente resistencia a la insulina? No. Pero lo más probable es que en tus células sí que los tengas y tus ovarios sean muy sensibles a ella. Por eso, lo que hay que hacer es mejorar la resistencia a la insulina en todas tus células, porque así a tus ovarios no les llegará tanto, porque tus células son resistentes a la insulina, pero tus ovarios son muy sensibles. Entonces, toda la insulina que tu resto de células no quieren, los ovarios la captan y ¡pam!, aumenta la producción de testosterona. Luego, me pregunta Candela, hola Isa, gracias a tus suples estoy genial. Ay, qué maja, oh, qué maja. ¿Tengo que tomar los crónicos? Bueno, esta pregunta realmente, Candela, ya la acabo de responder antes. ¿Tienes que tomar los crónicos? No. Si ya estás, no sé cuántos meses llevarás con el combo de suples, pero lo que os he dicho, 6 meses mínimo. Luego días alternos y luego, después de un par de meses en días alternos, puedes tomarte solo el mioinositol, ¿vale? Y me dice Lina, búsqueda de embarazo con SOP. Entonces, lo primero que hay que hacer en el síndrome del ovario poliquístico es que si en el caso de que tienes anticonceptivos, dejarlos, ¿vale? Y entonces esto ya de por sí es un problema, porque se juntan tus alteraciones hormonales propias del SOP con la menorrea que muchas personas, que dura varios ciclos, y que después de la píldora muchos ciclos son anovulatorios, es decir, no tienes ovulito dentro y no se puede fecundar, por tanto, al dejar la píldora. Entonces, primero hay que establecer que tus reglas sean regulares tras la píldora, y esto se consigue regulando la situación hormonal con el combo de suplementos del ovario poliquístico que os he explicado. El mioinositol en dosis de 4 gramos, no me valen pastillas, a no ser que te quieras tomar 10 pastillas, 4 gramos, la berberina, 500 miligramos 1 o 2 veces al día, y el calcio de glutarato y el DIM, ¿vale? Cuando un par de meses estés regulada de esto, y 3, punto. Entonces, después yo te recomendaría que empezases con el combo de suplementos de la fertilidad. Y acordaos que todas las mujeres que busquen embarazo, todas, tengas o no ovario poliquístico, 3 meses antes de la búsqueda de embarazo hay que empezar con un multivitamínico y mineral. Y lo siento, pero no me vale solo el yodo cefol. Yodo y ácido fólico me parecía lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. O sea, tienes que tener un multivitamínico y un multimineral que no solo tenga el ácido fólico en cantidades adecuadas, que son 400
DFE, tiene que tener el yodo, que son 150 a 300 microgramos de yodo, ¿vale? Más tirando a 300 que a 150, que 150 son las cantidades de las personas no embarazadas. Tienes que también tener un extra de omega 3, especialmente un extra de ácido DHA, ¿vale? Porque eso se necesita para una correcta formación de las membranas celulares, que no solo serán las que formen al futuro bebé, sino las membranas de los ovocitos que serán fecundados. Además, se necesita un poquito más de extra de vitamina B12, de zinc. Entonces, yo siempre, ya lo sabéis, que en el combo de fertilidad, tanto para hombres como para mujeres, recomiendo mínimo, aunque no tengas ninguna alteración hormonal y no tengas problemas de fertilidad, mínimo un multivitamínico y mineral. En mis destacados de favoritos tenéis los dos que yo recomiendo. Uno ya lleva el DHA, el omega 3 DHA incorporado, y otro lo lleva aparte, ¿vale? Entonces, en el caso de SOP sería el multivitamínico y mineral. Luego, lo bueno de tu caso es que el combo un poquito más completo de la fertilidad que recomiendo, que son 4 gramos de minoxidil, ya lo llevas tú al tomar el ovario poliquístico, así que por esa parte lo tienes cubierto. Entonces solo te recomendaría, si quieres algo más, la coenzima Q10 y o la N-acetilcisteína y la melatonina, ¿vale? Para el busca de embarazo del SOP. Pero repito, lo que tienes que conseguir es tener las menstruaciones regulares con el propio combo del SOP, cuidando de la alimentación, el ejercicio, obviamente esto lo doy por hecho, ¿vale? Y luego como extra el multivitamínico y mineral, que es propio y básico para todas las embarazadas, y luego la coenzima Q10, que mejora la implantación y el estado redox de los ovocitos, que se lo recomiendo también en mujeres que no tienen ovario poliquístico pero tienen problemas de fertilidad o quieren aumentar sus probabilidades, y o la melatonina por el efecto antioxidante y la N-acetilcisteína, porque se necesita un líquido folicular muy bajo en oxidantes para que se pueda producir la fecundación, ¿vale? Luego Patri me pregunta: ¿cómo diferenciar el síndrome del ovario poliquístico de la endometriosis? Esta es muy buena pregunta y esto es un tema que también en la endometriosis debería hacer un podcast. Escribidmelo a ver si lo queréis en mi Instagram. Y es que la endometriosis, que afecta a 1 de cada 12 mujeres, el ovario poliquístico a 1 de cada 10. Probablemente la endometriosis afecte a más, lo que pasa es que está infradiagnosticada. De hecho, la endometriosis tarda de media, atención, cogeros a la silla o a donde me estéis escuchando, tarda de media 10 años en diagnosticarse, porque la pelota nos la vamos pasando entre los endocrinos, el médico de cabecera, el internista, los ginecólogos. Entonces, la endometriosis es una alteración hormonal que se caracteriza básicamente porque la mujer tiene una alteración en la producción de estrógenos, ¿vale? Que no solo se produce estrógenos en los ovarios y salen y hacen efecto en el útero, sino que hay tejidos fuera de donde tienen que estar, fuera de los ovarios, que producen, hay como restos de alguna parte de un órgano, como si fueran trocitos de ovarios dispersos por la pelvis, por el útero, por el intestino, por el pulmón, por el cerebro, que producen unas cosas que son muy parecidas a los estrógenos, pero no son estrógenos. En inglés se llama estrogen-like, porque la gente le llama estrógeno, pero realmente no son estrógenos anómalos. No tienen las mismas funciones que los estrógenos, ¿vale? Pero sí que sangran. Produce que el tejido que produce esos pseudoestrógenos sangren. Al sangrar produce un tremendo dolor. Pero es que además esos estrógenos anómalos activan las vías inflamatorias. Entonces no solo sangran cada mes, sino que además en esas zonas donde están implantados los tejidos que producen pseudoestrógenos están tremendamente inflamados. Y entonces, si están tremendamente inflamados en la zona pélvica, producen unas reglas y unos dolores pélvicos que te dejan doblada. Lo sé porque tengo a
conocidas y a una amiga que sufre endometriosis, afortunadamente está mejor, pélvica. Si esos tejidos endometriales están en el intestino, produce digestiones pesadas, un dolor intestinal que te mueres. De hecho, muchos síndromes del intestino irritable están asociados a mujeres con endometriosis precisamente por esto, porque duele, pero no duele por ciencia infusa, duele porque tú tienes ahí unos tejidos inflamados y que encima están sangrando, o sea, como para no dolerte. Luego en los pulmones, pues sensación también de fatiga, en el cerebro causa mucha inflamación y causa muchas veces migrañas, en el corazón, en el páncreas, puede estar en cualquier parte. Entonces, en la vejiga, cosa que produce muchísimas infecciones de orina, muchísimo dolor al orinar. Luego pueden estar por toda la vagina y toda la zona, el aparato genital, y puede producir dolores al tener relaciones. Entonces, en la endometriosis, a diferencia del síndrome del ovario poliquístico, no hay una alteración en la producción de testosterona, no hay una alteración en la sensibilidad a la insulina, pero hay muchísima producción de estrógenos anómalos y muchísima inflamación, ¿vale? Por eso, el combo de suplementos de la endometriosis, veréis que primo no solo la regulación de estrógenos, sino los suplementos antiinflamatorios. El resveratrol, la N-acetilcisteína, la cúrcuma, el PEA, que es el palmitoil etanol amida, que es un ácido graso omega 7 que tiene propiedades que estimulan los receptores cannabinoides, produciendo una atenuación del dolor brutal, que de hecho también son muy buenas para la gente con fibromialgia, que de hecho muchas mujeres con fibromialgia lo que pasa es que en el fondo tienen una endometriosis no diagnosticada. Entonces no se parecen nada, en tanto que en la endometriosis tus ciclos son regulares, no tienes resistencia a la insulina, lo que pasa es que tienes un dolor brutal y puedes tener síntomas a muchos otros niveles, ¿vale? Y yo creo que ya es todo, son 37 minutos de podcast, que no quiero tampoco alargarlo, espero que... ¡Ah, no, me falta una! Perdón. Falsa alarma. Me dice Ainhoa, es que esta pregunta me parece muy buena, me dice Ainhoa, si yo no tengo reglas irregulares, pero sí vello, acné hormonal y caída del cabello, ¿es SOP? Ainhoa, yo creo que ya lo sabrás, pero respondo. No es SOP porque no tienes reglas irregulares. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando, Isabel? Y esto también os lo he explicado en mi Instagram. Probablemente lo que tú tengas es un aumento de la activación de los andrógenos a nivel del folículo piloso, en el cabello, a nivel de las glándulas sebáceas, dándote lugar a acné, y en el resto de foliculitos del cuerpo donde hay pelos, ¿vale? Y Isabel, ¿cómo sé si yo tengo un aumento de esa enzima? Concretamente sería un aumento de la enzima 5-alfa reductasa. Eso solo se puede saber porque esa enzima está dentro de cada una de tus células y no hay manera analítica de mirar la actividad de la enzima dentro de una célula. Se puede saber determinando los niveles del metabolito, es decir, de la basurita que deja la testosterona cuando se activa, que es 3-AG, ¿vale? Ese metabolito a día de hoy en España no se mide. ¿Por qué? Porque vale una salvajada de dinero. Entonces, no hay a día de hoy ningún método para saber si analíticamente que tú tienes un aumento de la enzima que activa a la testosterona en el pelo, en el resto de tu cuerpo y en tu cara para que te dé lugar a caída del cabello, a acné y a exceso de vello. Pero si tú, Ainhoa, tienes las reglas regulares, no tienes otro síntoma que no sea el acné, el vello y la caída del cabello, con toda probabilidad vas a tener un aumento de la actividad de esa enzima que activa tu testosterona. Por lo tanto, yo siempre digo, mira, esa situación que estás, ya estás. Puedes probar con el saopalmeto, el calcio de glutarato y el DIM, ¿vale? Que regulan el metabolismo de los estrógenos, ¿vale? 3 meses. Las primeras semanas puedes tener incluso un pequeño rebote porque como que sale toda la testosterona, se activa y luego ya se limpia, ¿vale? Por así decírtelo, abro comillas. Puedes probarlo 3 meses. ¿Qué mejoras? Pues ya sabes qué es eso. Entonces puedes mantenerlo un par de meses más para regular un poco
y luego dejarlos o mantenerlos días alternos y ver qué tal evoluciona, siempre con una rutina cosmética y dermatológica que te haga el dermatólogo, que los dermatólogos son los especialistas de todo el tema del acné, ¿vale? Y del tratamiento tópico, porque ellos tienen láseres, etcétera, ¿vale? Entonces, pero yo te diría eso, como por dentro, la parte hormonal que me toca más a mí, yo te diría que probases con esos suplementos, que también los tengo en un post de mi Instagram y como todo en mis destacados de favoritos, 1 y 2. Y nada, que ahora sí que sí, espero que os haya gustado el podcast, que por fin os acordéis de suscribiros a mi podcast, de encender la campanita, de valorarme con 5 estrellitas o en Spotify o en Amazon Music, donde me estéis escuchando, o en Apple Podcast. Que me digáis qué os parece por mi Instagram y que lo recomendéis, no sé, que me ayudéis como podáis, que llegue a más gente, ¿vale? Y así ayudamos. Y nada, que un besito muy, 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 muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaos mucho y quereros mucho.